Así que Eclesiastés capítulo 3, vamos a leer el versículo 1. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Eclesiastés. Y dice así la palabra del Señor, capítulo 3, versículo 1 de Eclesiastés. Os doy un minuto y así seguimos la lectura juntos. Simplemente la primera parte del verso. El primer versículo. Dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Amén. A su palabra. Amén. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere, debajo del cielo tiene su hora. Amén a su palabra. Amén. ¿Cuántos en alguna ocasión en el trayecto de su vida en el Señor no han expresado alguna vez, o bien en una conversación, en alguna palabra de aliento o en alguna alabanza cantando la expresión Dios siempre llega a tiempo? Amén. ¿Sí? Es una frase que se dice de continuo: Dios siempre llega a tiempo. Es una expresión que usamos muy a menudo y por motivos muy obvios. El primero porque es una realidad que corre por toda la Escritura y refleja el carácter de Dios, ya que Él ha prometido estar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Él nos ha dicho que nos va a acompañar siempre y que nunca nos dejará solos en esta travesía. En segunda instancia está relacionado directamente con lo primero, ya que el saber que Dios siempre va a llegar a tiempo hace que mi alma tome aliento y mi vida se llene de confianza, por la sencilla razón de que nunca me veré en el extremo de que Dios en mi vida llegue tarde. Amén. Y tener esa idea en la mente es un refrigerio y confianza para mi alma. Dios siempre llega a tiempo. Pero en esta tarde no vamos a hablar exactamente de que Dios siempre llega a tiempo en el contexto en el cual todos ahora mismo seguramente nos estamos pensando, sino que tomaremos esta expresión y este verso introductorio para decir lo siguiente: si Dios siempre llega a tiempo, ¿por qué nosotros en tantas ocasiones llegamos tarde? Otra vez. Si es que Dios siempre llega a tiempo, ¿por qué nosotros en tantas ocasiones llegamos tarde? Si Él ha prometido estar, dándole Dios el valor al momento señalado, ¿por qué nosotros de continuo le hacemos esperar? Sí, mis hermanos, el consejo que tengo para ustedes en esta tarde tiene que ver con algo tan sencillo como la puntualidad. Amén. La importancia de ser puntual. Amén. ¿A qué nos referimos con ser puntuales? Puntualidad en el diccionario significa aquel que hace las cosas en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso, en especial si llega a un lugar exactamente a la hora debida o convenida. Eso es ser puntual, eso es puntualidad. En otras palabras, la persona puntual es aquella que hace lo que le corresponde o llega el momento del encuentro a la hora que previamente se estableció. Todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Amén. Mis hermanos, en todas las épocas de la historia ha existido los males que en la actualidad padecemos como sociedad. En toda época de la historia no hay nada nuevo bajo el sol. Lo malo se inventó desde siempre y siempre ha existido. Pero sí que es verdad que al pasar de los años, aunque no hay nada nuevo bajo el sol, todo se agrava más, todo se ensucia más, todo se complica más y cada vez estamos en una peor condición como ser humano, en una peor condición como sociedad. Y este mal se ha extendido incluso
al hábito tan saludable y necesario como el de llegar a tiempo, como el de ser puntual. En otras palabras, en el ejercicio maravilloso de la puntualidad. Obviamente hay excepciones, sobre todo cuando te alejas del mundo occidental para ir poco a poco hacia el mundo oriental, hacia el oriente. Podemos ver como el valor al tiempo y por ende el valor a la puntualidad es algo que se toma excesivamente en serio, pero como hemos dicho, son excepciones. Excepciones en países remotos que nada y poco se parecen a lo que vemos aquí en Occidente en cuanto a la importancia del tiempo y en cuanto a la importancia de la puntualidad. Sea por la causa que sea, en la actualidad la puntualidad brilla por su ausencia, ya que vivimos en una sociedad la cual no le da valor a nada. Por tanto, tampoco se le da valor ni al tiempo ni a la persona que se le está haciendo perder el suyo. No se le da valor. No nos importa llegar tarde, le damos la mínima importancia a ese hecho, ya que, bueno, no es para tanto que me esperen el tiempo que sea necesario. No es para tanto. ¿De qué estamos hablando? ¿De tiempo? Pensamos para nosotros que no habrá ningún problema, que todos esperarán pacientemente mi retraso. Y bueno, si es el caso, que se vayan adelantando, que vayan haciendo y yo me incorporaré luego, sin darle ninguna importancia al momento establecido en el cual se ha quedado con una persona para hacer cierta cosa en cierto lugar. Y esto no es grave cuando ocurre de una manera excepcional o por alguna causa ajena a nuestra voluntad. Cualquiera puede llegar tarde a cualquier evento, incluso el más importante, porque hay excepciones que están ajenas a la voluntad de uno y pueden haber excepciones. Pero con el tiempo esto se ha convertido en un hábito, y escuchen bien, tanto aquel como el que llega tarde, tanto como aquel que espera. Todos nos hemos acostumbrado a la falta de puntualidad. Pero esto no ha sido siempre así, o al menos de una manera tan cotidiana y continua como existe en la actualidad. En tiempos pasados, la educación, el respeto y el valor al momento estaban a la orden del día. Y por eso era impensable no llegar a la hora señalada. Era impensable hacer esperar a las personas con aquel que se había quedado. Es por eso que no solo llegaban a tiempo, sino que el ser puntual consistía siempre en llegar antes de lo acordado, ya que llegar al minuto exacto, a la hora acordada, ya era llegar tarde. Que llegar a la hora que se había quedado ya era llegar tarde, para la mentalidad de tiempos antiguos. Creo recordar que William Shakespeare en una cita dijo que más vale llegar 3 horas antes que 1 minuto tarde. En aquella sociedad seria y de palabra bastaban con decir las cosas una sola vez. No hacía falta repetir las cosas 2 o 3 veces, recordar la hora y el lugar, ya que había una total confianza de que si alguien decía estar en algún lugar en un momento en concreto, no hacía falta más. Se estaba. Se estaba. A tal hora en tal sitio se estaba. Y todo el mundo era puntual. Pues esta realidad es aplicable a lo que nos ha ocurrido como iglesia a nivel general a lo largo de la historia. Llegamos tarde a los servicios del culto. A los servicios del culto, a las reuniones, a las citas con los hermanos, a las reuniones con el pastor, a los encuentros para ir a visitar, para hacer cualquier cosa. No importa llegar tarde, es como algo habitual. No le damos la importancia a la puntualidad, a la hora en concreto en el cual se determinó el momento de la cita establecida. Y lo peor, que no es algo esporádico, lo cual es algo que puede ocurrir, sino que es, como hemos dicho, de una forma habitual, tanto para aquel que llega tarde otra vez, como para la persona que le espera. En otras palabras, la iglesia también se ha acostumbrado a la falta de puntualidad. Nos hemos acostumbrado, todos, tanto el que llega tarde como el que espera. El que llega siempre tarde sabe que siempre lo van a esperar.
que no ocurre nada que llegue comenzado el culto, que no pasa nada, o la reunión, sea lo que sea, no importa y siempre hace lo mismo. El impuntual no se siente como tal, sino que para él no es un problema grave, ni mucho menos, para nada lo entiende como una gravedad para resaltar. No se siente que hace mal a nada ni a nadie y que está desajustado según la voluntad de Dios y las Escrituras, para nada. Es más, para el que tiene el hábito del ser impuntual, 10 o 15 o 20 minutos tarde es llegar temprano. Es pronto, solo han pasado 10 minutos, pero que lo dicen de corazón. Solo han pasado 15 minutos, es pronto, no es tarde. Pero lo curioso de esto es que se ha extendido, como hemos dicho, incluso a aquellos que esperan a aquella persona que no es puntual. Aquellos que siempre esperan ya se han acostumbrado a esperar a que la gente sea impuntual, incluso al extremo de adaptar los tiempos para los impuntuales. Se adaptan los tiempos para aquellos que no son puntuales. ¿Alguien alguna vez ha escuchado, le han aconsejado de alguna manera lo siguiente? Vamos a decir que nos reunimos a las 7 para poder comenzar a las 7:30. Di tú di que nos reunimos a las 6 para que a las 7 estemos listos. Pero qué locura es esta. Adaptamos nuestra forma de vida en el Señor para aquellos que no hacen lo correcto. O vamos a esperar 10 minutos o 15 o 20 minutos más para que estemos todos. Obviamente, si nos enteramos que alguien ha pinchado en la carretera, no 20, 3 horas lo esperamos a nuestro hermano. Pero no porque sea lo de siempre. Una voluntad a la hora de llegar tarde que no se pone remedio. Son malas soluciones improvisadas para adaptar la actitud del impuntual a los tiempos de la Iglesia, priorizando a aquel que lo hace mal sobre aquellos que lo hacen bien. Porque el resto de la Iglesia es puntual, mientras que unos cuantos no lo son y pagan justos por pecadores, como se dice en el refrán. Pero como hemos dicho, son malas soluciones porque el remedio no está en el parche momentáneo, mis hermanos, sino en el arreglo permanente. Amén. Si uno señala que la impuntualidad es mala, si no lo hace, el impuntual siempre seguirá siéndolo. Y el que espera equivocándose siempre seguirá equivocándose y no poniéndose remedio. Pero a Él sea la gloria que desde este púlpito se habla todo. Amén. Por tanto, lo que nos encontramos es que la impuntualidad, aquella persona, la falta de puntualidad, forma parte de un hábito que, aunque se ve y de vez en cuando se reprende, no es que lo ignoremos en su totalidad, no es lo suficientemente grave como para ponerle la atención para remediarlo urgentemente. Pero mis hermanos, creo que todos estaremos de acuerdo que esto no es algo que se deba ignorar, sino algo que se deba atender, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Y por eso mismo, en el día de hoy, he decidido una vez más pronunciarlo en alto, dirigido, creo yo, por la voz del Espíritu Santo. Amén. Y desde el púlpito para resaltar esta deficiencia que tenemos, para ser conscientes de ellos y rectificarla, porque una vez más, si Dios siempre llega a tiempo, ¿por qué yo voy a llegar tarde? Amén. 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 Lo primero que me gustaría resaltar, y no vamos a tardar mucho, vamos a ser breves. Lo primero que me gustaría resaltar son los inconvenientes que tiene la falta de puntualidad. Y aunque hay muchas áreas que podríamos tocar y ser muy específicos y muchos matices a resaltar, permítanme ser conciso y enunciar unos cuantos muy rápidamente, porque creo que todos sabemos de lo que estamos hablando y todos sabemos estamos diciendo en voz alta lo que la mayoría conoce, mis hermanos. En el ámbito personal, en cuanto a la falta de puntualidad, podemos decir lo siguiente. El inconveniente más obvio es aquel que siempre llega tarde, si se dan cuenta siempre va corriendo y acude a los lugares cuando todo ya ha empezado. Es una obviedad, ¿no?
Llego tarde, siempre voy corriendo porque quiero llegar y siempre llego cuando todo ha comenzado. Por tanto, se pierde los momentos iniciales de todos los acontecimientos a los cuales acude por llegar tarde. No conoce el comienzo de nada. Las historias siempre las conoce de tarde. Los primeros capítulos siempre se queda sin leerlos porque siempre llega tarde. En una reunión con hermanos no sabe a dónde va a ir, ni cuál es el plan, ni con quién tiene que ir, ni nada de lo que se acordó, porque ha llegado tarde. Y se le ignora y se le deja sin conocimiento, o se tiene que repetir lo que se ya repitió, adaptándonos a la falta de puntualidad de algunos, haciendo que los que fueron puntuales paguen las consecuencias. ¿Me entienden? Amén. En un contexto de culto, mientras que el resto están calibrados, han presentado la reunión todos juntos, han orado y han presentado al Señor el culto, han escuchado las palabras introductorias del que ministra y ya están inmersos en la adoración. El impuntual se sienta sin aliento porque va corriendo y es incapaz de centrarse hasta pasar un tiempo del culto e incluso a veces nunca se entera de lo que ocurre porque el corazón se le sale por la boca y no puede centrarse hasta que apenas ya acaba el culto. Amén. Ojo con esto, mis hermanos. Es súper grave, ¿se están dando cuenta? Amén. Por otro lado, la persona que de continuo practica este mal hábito no está dando un buen ejemplo a sus hermanos y está haciendo de sus palabras algo poco confiable. Aunque de continuo nosotros no digamos estaré en este lugar a tal hora, se han establecido ciertas áreas, ciertos momentos del culto, de las reuniones, etcétera, lo que se hace a nivel congregacional, que aunque tú no lo digas, tú te has comprometido con estar en el momento adecuado. Y cuando no estás, tu palabra queda en evidencia, porque dijiste algo que harías que después no haces como corresponde. Porque no le está dando valor al compromiso que salió de su boca, haciendo de sus palabras no algo firme y sólido, sino voluble y poco confiable. Permítanme un minuto para explicarme. Como decíamos antes, nuestros antepasados, nuestros abuelos, bisabuelos, con un apretón de manos y un ya está todo dicho, sobraba todo lo demás. No existía contrato más sólido que el de sus palabras. Amén. ¿O no? Amén. Tenemos aquí ancianos que lo pueden corroborar. Amén. Y quizás sea porque la degradación en su corazón aún no había sido extendida hasta lo extremo y aún salían ápices del ADN de Dios, porque todo el mundo es criatura de Dios y de vez en cuando sale algo bueno porque el sello de Dios está en el ADN de todo ser humano. Amén. Y entendían que el valor de una palabra dicha era más válido que cualquier papel firmado en una notaría. Y reflejaban lo que Dios establece, ya que en las Escrituras la palabra de un hombre según Dios es tan seria y tan firme hasta el extremo de que no necesita ni siquiera de juramento. Vivimos en un tiempo en la actualidad que las palabras se tienen que sustentar con juramentos porque o si no parece ser que no son tan sólidas. Tomando el nombre de Dios en vano cada 2 por 3. Pero dice Mateo capítulo 5, verso 37, pero sea vuestro hablar sí y no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, porque Dios le da valor a la palabra de un hombre y de una mujer. Por tanto, si tu palabra de continuo deja de cumplirse, aunque sea en un ámbito de puntualidad, quizá alguien sospeche de que también se pueda producir en otro ámbito diferente. ¿Entienden lo que estoy hablando? Amén. Y mis hermanos, no nos excusemos como que no tiene repercusión. Creo que lo estás agravando demasiado, pastor.
ya que si la tuviera habría más repercusiones dentro de la iglesia. Mis hermanos, si no hay repercusión, no es por el buen hacer del que tiene falta de puntualidad, sino el buen hacer de aquel que te espera. Si no hay repercusión, no es porque ser impuntual no es grave, sino porque aquel que espera es prudente. El mérito no es porque no hay gravedad, sino porque el que espera es prudente y ama. Por eso no hay repercusión. En un contexto de la repercusión que tiene la falta de puntualidad en el prójimo, ya no en lo personal, sino en el prójimo, podríamos resaltar lo siguiente. Como bien veníamos diciendo, el tener falta de puntualidad es un mal ejemplo para aquel que espera, pero no solo para aquel que espera, sino para aquel que mira y para cualquier persona que está alrededor. Tenemos que entender que una forma, escucha bien, que una forma de enseñanza en medio de la congregación tiene que ver con la repetición y el ejemplo. Amén. ¿Sí? Una enseñanza espectacular en medio de la congregación. El ejemplo y la repetición. En otras palabras, sin necesidad de mediar palabra, solo por medio de nuestras conductas, tenemos la oportunidad de enseñar a los hermanos que se incorporan cuál es la verdadera conducta de un cristiano según las Escrituras. Amén. Sin hablar, enseñas. Te conviertes en profesor con cada acto de obediencia que haces. Amén. Por tanto, si el que viene nuevo ve al que lleva años llegar tarde, o bien, como hemos dicho, pensará que esta persona quizá no sea de fiar en cuanto a su palabra, o bien algo peor, lo imitará. Y copiará ese mal hábito de llegar siempre tarde. Aquel que de continuo llega siempre tarde con su falta de puntualidad, está diciendo con sus hechos a aquel que tiene al lado que es algo normal, que no ocurre nada. Y quizá con esa normalidad errada, continuada, contamine el buen hábito del hermano que se ha incorporado y que tiene al lado. Y se puede ver con el tiempo, aun sin querer en su intención, se vea con aquel que contaminó en la puerta del culto, los dos llegando tarde. Y claro, ¿qué ocurre? ¿Cómo lo vas a reprender? ¿Cómo le vas a llamar la atención? ¿Cómo le vas a decir algo si él solo lleva 2 meses y tú llevas una vida? Tu falta de puntualidad te quitó la voz. Qué pena que no puedas reprender a un hermano que llegue tarde, en amor, porque tú llegas igualmente tarde. Otra repercusión que tiene el ser impuntual está relacionada por un lado con el tiempo y por otro lado con robar. Estarán diciendo, el pastor se está esta tarde volviendo loco. Pues sí, una cosa con la falta, con el tiempo, perdón, y otro aspecto con el robar, y me explico. Cuando hablamos de la puntualidad, entre otras cosas, estamos apuntando al tiempo. ¿Están entendiendo? O sea, el ser puntual o impuntual está sujeto a cumplir con la hora establecida para la cita, encuentro o cualquier tipo de evento en el cual previamente se estableció un momento exacto para que se realice dicho encuentro. Por tanto, el tiempo es vital en el tema que estamos atendiendo hoy. Sin el tiempo, el contexto de puntualidad no existe, ¿sí? Amén. Pero no solo apunto al tiempo y al valor que éste tiene, sino también a que cuando llegamos tarde a algún lado, lo que estamos haciendo es robarle el tiempo a aquel que nos espera. Le robamos el tiempo a aquel que nos espera. Puede parecer exagerado, pero si lo piensan bien, para nada lo es. El llegar tarde a un lugar no solo nos repercute a nosotros, sino a aquel o a aquellos que nos están esperando. Así pues, cuando no acudimos a la hora, no solo estamos perdiendo nuestro tiempo, sino que estamos haciendo perder el tiempo a nuestro prójimo, apropiándonos de algo que no nos pertenece. ¿Quién nos ha dado permiso para tomar el tiempo ajeno del prójimo? ¿Quién?
¿Quién nos ha dado el derecho para hacer perder el tiempo a nuestro prójimo? Y no se trata, mis hermanos, de que haya ocurrido algo, que te hayas perdido por una calle o cualquier... sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y si en el ámbito personal y en el ámbito del prójimo afecta, también lo hace en el contexto de la iglesia en el cual forma usted parte. Lo primero y más importante es que faltamos el respeto con nuestra irreverencia a Dios. No solo a nuestros hermanos, que es algo ya grave, sino a Dios y a la solemnidad de este lugar en el cual se estableció el culto. Si en esta congregación se estableció que el culto comienza a las 7:30, Dios estará aquí con nosotros a esa hora. Amén. Obviamente que sabemos de lo que hablamos, Dios te acompaña donde vas, pero el Señor, Dios es serio. Amén. Aleluya. Amén. Dios es serio. No se nos ocurriría llegar tarde si el rey nos cita. No se nos ocurriría llegar tarde si incluso el alcalde de Benidorm nos cita. No llegaríamos tarde si el jefe te llama al despacho, pero a la cita con Dios, pues qué más da, ¿no? Quizá podemos llegar tarde. Y por otro lado, cuando llegas tarde, escucha esto porque es importantísimo, por muy sigiloso que pretendas ser, por muy despacio que quieras entrar por la puerta llegando tarde, se te oye. Amén. Es instintivo. No podemos quedarnos indiferentes ante una puerta que se abre, ante un paso que camina, ante una silla que se mueve, una chaqueta que se quita, una Biblia que se abre, un baño que se va. Es imposible. Es innato que, a no ser que estemos muy inmersos en la adoración o muy inmersos, hipnotizados con el poder de su Espíritu por la palabra, que desviemos por un instante la mirada. Por tanto, por mucho que quieras evitar que te vean, todo el mundo se da cuenta de que entras por la puerta. Nos distraemos de la adoración. Nos distraemos de las palabras que el pastor está diciendo y quizás sean las palabras imprescindibles que en el día de hoy necesitaba oír. Esas palabras precisas que mi corazón y mi alma necesitaban. Y precisamente en el momento que la voz de Dios me iba a hablar, entra el impuntual por la puerta, distrae la atención de mi persona y me pierdo la voz de Dios para mi vida. ¿Están viendo la gravedad del asunto, mis hermanos? Amén. ¿O es que acaso esto es un invento mío en esta tarde? Yo me he distraído y yo he hecho distraer. Es una realidad. Es así, mis hermanos, y tenemos que tomar conciencia. Por tanto, podemos ver cómo las repercusiones de la impuntualidad, de la falta de puntualidad, son más graves de lo que parece. ¿Está tomando un poquito más de gravedad esto en la conciencia de cada uno de nosotros? Amén. Las causas de la impuntualidad, de la falta de puntualidad, son muchas y muy variadas. Y como he dicho, no voy a entrar en muchos detalles, pero permítanme mencionarles algunas de ellas. Una de las causas es no darle el valor suficiente a lo que Dios nos demanda. El tener las cosas de Dios solo como algo bueno y solo como algo que debo de hacer por necesidad no es suficiente. Ya que solo cuando tengo a Dios y sus cosas como lo más importante es cuando entonces le estoy dando el valor apropiado y el concepto de la falta de puntualidad se borra de mi diario vivir. Porque nunca jamás llegaré tarde a aquello que entiendo por más importante. ¿Está bien? Jamás, nunca. Porque es lo más importante para mí. Amén. Esto va cogido de la mano con lo siguiente, la falta del orden de prioridades en nuestra vida.
Dios forma parte de nuestras vidas, pero al no tenerlo en lo más alto de nuestra escala de prioridades y por otro lado al estar lleno de tareas, nunca hay tiempo para centrarse con diligencia y puntualidad a lo que Él se refiere. En otras palabras, mi agenda está tan llena de tareas que siempre al final, mis hermanos, siempre al final, lo último de la fila en mi orden de prioridades es el Señor. Trabajo, limpio, hago, niños, esto, todo lo que tengo que hacer y luego, si puedo, Dios. ¿Por qué se creen que se llega tarde al culto? ¿Porque se tiene conciencia de que a las 7:30 tengo que estar desde que me levanto? No, sino porque voy en piloto automático, hago todas las cosas que tengo que hacer y al final después o caigo agotado y me quedo durmiendo y me despierto tarde, o me veo envuelto en muchas tareas y no puedo llegar a mi hora como toca. Otra de las causas es un desorden personal en la vida de cada cual. Una persona impuntual suele ser una persona desordenada, lo que se refiere a su vida en general. Y no me refiero a desordenada porque la camisa no la guarda en el armario o no cierra la nevera cuando la abre. No me refiero a desordenado en ese contexto, sino desordenado en las tareas correspondientes de mi vida. Mi vida es un caos, no tiene prioridad nada, no tiene orden, no tengo agenda mental ni de nada. Soy un desordenado y al ser un desordenado, pues claro, siempre llego tarde a todo, tengo 1000 cosas por hacer y nunca realizo ninguna de ellas. La pereza, ya que los perezosos suelen ser impuntuales porque dejan todo, ahora dentro de un rato lo haré, ahora me levantaré, ahora comenzaré a arreglarme, ahora comenzaré a hacer esto, ahora haré lo otro. Y tantas cosas, ¿verdad?, que podríamos hablar de los aspectos diferentes, como la falta de disciplina y un montón de cosas. No quiero entrar, mis hermanos, no quiero ser específicos para que la falta de puntualidad se genere en las vidas de las personas. Hay mucho de lo que hablar. Pero, mis hermanos, como todo en el Señor, este desorden en nuestras vidas puede ser rectificado. Amén. Una vez más, este desorden en nuestras vidas puede ser rectificado. Amén. ¿Y cómo podemos hacerlo? En primer lugar, partiendo de lo de siempre, arrepintiéndonos. Amén. Todo comienza con el arrepentimiento. Por tanto, siendo conscientes de estas verdades que estamos enunciando, siendo conscientes de que las padecemos y arrepentirnos de ello con todo lo que conlleva, es el comienzo perfecto para la rectificación. Porque todos sabemos que el arrepentimiento genuino parte de la base de la rectificación de mis malas acciones. Amén. Pero para ser más específicos e ir más al núcleo del problema, lo que verdaderamente tenemos que saber para dejar de ser impuntuales es que, Iglesia del Señor, a Dios, escucha, a Dios le importa el tiempo. Amén. Amén. Y como cristianos, ¿no se supone que tenemos que atender todo aquello que a Dios le importe? Amén. Yo les pregunto, mis hermanos, porque a lo mejor se me ha escapado algún capítulo de la Biblia. Como creyentes, tenemos la responsabilidad de atender a aquello que a Dios le importa. No aquello que mi conciencia me grita o mi deseo pronuncia, sino aquello que a Dios le importa. Y a Dios le importa el tiempo. Amén. A Dios le importa tu tiempo. Amén. El texto de referencia que hemos leído es uno de tantos que nos demuestran esta verdad. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En resumidas cuentas, podemos ver cómo Dios, por medio de su soberanía, establece que todas las cosas estén sujetas a un tiempo y a una hora específica.
No hay nada al azar, no hay tal cosa como que cada uno haga cuando quiera y como quiera y en el tiempo que él decida. Eso no existe, eso es una mentira, no tienes esa libertad, eso es falso. El sol no puede salir por la noche, el frío no puede llegar cuando es verano y los hombres no pueden hacer y deshacer a su antojo en cuanto al tiempo que se les ha dado. No tenemos ese derecho. El mismo comienzo de la Biblia, en su capítulo 1, podemos darnos cuenta de esta realidad. No solo porque es el momento en el cual el Señor introdujo el tiempo de una manera clara y evidente, la tarde y la mañana, etcétera, todos conocen, sino que podemos ver que este principio en cuanto al establecimiento de los tiempos se ve claramente por los 6 días de trabajo y la introducción del día de reposo en la creación. ¿Y por qué el día de reposo es importante para el establecimiento del tiempo? Porque es cuando cesa la actividad personal y viene el descanso para con Dios. No tu descanso solamente, sino el descanso para con Dios. Dejando así establecido que hay tiempos determinados para cada aspecto de la obediencia. El que tiene que ver con mi servicio personal y el de mi hogar, y el que tiene que ver con mi servicio en el altar de Dios. Todo es un servicio para con Dios, pero segmentado en diferentes tiempos de trabajo y descanso. Amén. Estableciendo parámetros específicos desde el Génesis capítulo 1 para que tú entiendas que Dios da valor al tiempo y establece tiempos específicos para cada hora. Así es. Amén. ¿Están de acuerdo con esto? Amén. Si a Dios no le importara el tiempo, la creación, la vida tal como la conocemos, se desarrollaría en otro marco, en otro escenario en el cual hemos vivido y seguimos viviendo. Podríamos vivir en un mundo semejante al eterno, o sin el condicionante del tiempo en el desarrollo y transcurso de nuestras vidas, pero Dios no lo quiso así. Dios desde su eternidad decidió crear este mundo limitado y condicionado por el tiempo. Él desde su eternidad atemporal, en el cual el tiempo no existe, decidió crear al hombre dentro de una existencia temporal, donde hay día y noche, donde hay meses y años, donde todo comienza y todo termina. Y probablemente es uno de sus propósitos principales a la hora de ubicarnos en un mundo temporal y efímero, ya que es para que el hombre sea responsable de las dádivas que proceden del cielo, y no hay mayor dádiva que el tiempo. Dios te regala un tiempo para que le obedezcas, y nosotros no hemos entendido que es la mayor dádiva precisamente porque termina. Hemos entendido el tiempo como el lugar donde usar las dádivas que Dios nos da, pero se nos ha olvidado que el propio tiempo es uno de los mayores regalos. Tenemos tiempo para servirle, qué regalo el servirle, pero nos hemos olvidado que el tiempo ya es un regalo en sí. Dios nos ha dado un tiempo limitado para servirle en esta tierra. ¿Somos conscientes de esto? ¿Que vamos a morir? ¿Somos conscientes de que no vamos a estar aquí siempre? ¿De que el Señor puede venir ahora y así sea? Amén. Dios nos ha dado un tiempo limitado para servirle en esta tierra, y este tiempo que se pierde no regresa, por eso es tan valioso. Por eso debemos darle tanta importancia, porque se acaba, y por eso incluso el minuto en el cual llegas tarde es importante. Por tanto, otra vez, si Dios siempre llega a tiempo, ¿por qué nosotros de continuo llegamos tarde? Si Dios le da valor al tiempo, ¿por qué no he de dárselo yo?
Él de antemano y ha determinado un tiempo limitado, como hemos dicho, para servirle en esta tierra. Y ya no tendremos otra oportunidad para serles fiel en esta condición. ¿Tendremos una eternidad adorándole? Amén. Pero adorándole en esta condición solo tienes esta vida. Amén. Amén. Solo esta vida. Amén. No podrás suplir en lo eterno lo que en esta vida no hiciste. Porque jamás estarás en la condición que estés ahora. Amén. Jamás. Nunca podrás padecer por el Evangelio. Allí no se padecerá por el Evangelio. Nunca podrás decir no a las tentaciones. Allí ya no habrá eso. Hoy aquí. Hoy aquí puedes servirle como toca. Amén. No tendremos otra oportunidad como esta. Dios reveló a Noé lo que tenía que hacer en cuanto a la construcción del arca y en cuanto a la predicación del Evangelio que tocaba predicar en el contexto en el cual él se encontraba. Y si Noé no hubiera sido pregonero en la tierra, su pregón en la barca ya no hubiera tenido sentido. Su voz tenía sentido mientras que estaba en tierra, porque su voz en la barca, cuando ya eran todos salvados y todos los demás condenados, ya no tenía sentido. Un tiempo específico para el Evangelio, un tiempo específico para la obediencia. Pues de la misma manera Dios nos ha puesto en esa misma tesitura, un lugar específico, con unos tiempos específicos, los cuales tienen que ser todos y cada uno de ellos valorados. No tenemos derecho a desperdiciarlos. Si Dios no le diera valor al tiempo, no se hubiera Él mismo sujetado a él. Amén. Fíjense si le ha dado valor al tiempo, que siendo eterno se sujetó al tiempo. Ya que el Dios de la eternidad decidió introducirse en el mundo temporal, como dice la Escritura en Gálatas capítulo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos. Amén. El Dios eterno llegando por amor a nosotros a tiempo, Amén. sujetándose a las leyes temporales, a su propia palabra predeterminada desde la eternidad, sin llegar tarde ni un ápice, Amén. dándole valor a cada segundo. Amén. La eternidad en lo temporal y nosotros que somos barro desperdiciando. ¿Cómo? ¿No ven que no tiene razón de ser? Por tanto, recuerda que a Dios le importa muchísimo el tiempo y Él tiene en nuestras manos nuestros tiempos. No son nuestros, son suyos, lo dice la Escritura en el Salmo 31. En su mano están nuestros tiempos. Tus tiempos no son tuyos, tus tiempos son de Él. Amén. Por tanto, si Él llega a tiempo, lleguemos nosotros también. Amén, Señor, amén. Mis hermanos, las cosas grandes comienzan con las cosas pequeñas. Así es. ¿Sí? Las cosas grandes comienzan por las cosas pequeñas. Estamos tan mal acostumbrados. Queremos tocar el cielo sin apenas esfuerzo. Queremos que por un breve periodo de obediencia veamos los cielos abiertos y la gloria de Dios. Acuérdate que los cielos se abrieron mientras que Esteban moría. Y nosotros queremos por una diligencia, una continuidad de oración de una semana, el cielo se abra. Tenemos que entender que las cosas grandes no vienen de golpe. Y cuando hablo de grande, hablo de Él. No hablo del prestigio, ni de las macroiglesias. Hablo de que Él aparezca. Amén. De que se note su presencia de una manera palpable. De que podamos caminar por la calle y nos tengamos que parar en una esquina porque el quebrantamiento ha llegado en la parada de un autobús.
Amén. Y porque hemos predicado a alguien el Evangelio y hemos llegado tarde al trabajo, porque es que el Señor nos ha tomado. La presencia de Dios palpable, porque hemos visto su respaldo día y día, y porque cada vez vivimos más en santidad. Todo lo grande viene por las cosas pequeñas. Amén. Una casa se comienza con mi primera palada en la tierra. Y después se hace un palacio. Y lo primero que ocurrió es un hombre cavando con una pala en la tierra. Amén. Un viaje, ¿cómo comienza? Con el primer paso. Amén. ¿Saben que pueden llegar muy lejos? Muy lejos, pero no mañana, con el tiempo. ¿Pero cómo comienza todo? Con un paso. Las cosas grandes comienzan con cosas pequeñas. Así, de la misma manera, con la vida en el Señor, no tengas por poco venir puntualmente. Amén, Señor. Amén. No tengas por poco el decir, pero algo cambiará en mi vida, llegar a las 7:15 y a las 7:30 es el culto. ¿Va a cambiar algo en mi vida? ¿Quieres que te diga algo? Puede cambiarlo todo en tu vida. Amén. ¿Qué estás diciendo, pastor? Te has vuelto loco en esta tarde. Que venir un cuarto de hora antes va a cambiar mi vida, claro. Porque habrás injertado en tu corazón con disciplina venida desde el cielo una ley en ti, en obediencia al Señor, para venir cada día, una disciplina para subyugar la voluntad de tu carne, una dependencia de Dios, un clamor al Señor. Todo cambia solo por pedirle una pequeña cosa. Amén. Esa pequeña cosa hará un gran cambio en tu vida, porque desde ahí podrás comenzar a hacer algo más importante. ¿Cómo queremos pretender hacer algo más grande si es imposible en nuestras vidas disciplinarnos para llegar pronto al punto? ¿Usted cree que el Señor le va a dar un talento de más si el primero que le dio lo enterró? Por tanto, el comienzo de venir puntual a cualquier lugar, de reunión, de convocatoria desde la congregación, marcará la diferencia en tu vida de una manera más significativa de lo que tú te crees. Amén. Yo creo, sí. No tengáis en poco, otra vez, el venir puntual. Tu esfuerzo en aquello que consideras pequeño puede ser el comienzo de una vida que no deje de cambiar. Por tanto, termino con esto. Con este texto maravilloso que encontramos en Efesios capítulo 5, versos 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Otra vez. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, en el nombre del Señor. Amén. Arriba la cabeza y vamos a